Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Yo soy Ismael Pérez y hoy tenemos invitados en el programa, nada más y nada menos que Alejandro Fernández y Jerónimo Garzón. Y bueno, los voy a ir presentando. Primero Alejandro Fernández, gran apasionado de la Fórmula 1 y sobre todo de la técnica. Hola, Alejandro. Hola Ismael, hola Jero, hola gente, muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, estoy recogiendo el micrófono después de una pausa tanto prolongada que me gustaría ya terminar. Para la gente, bueno, he estado llevando el Stop and Go F1 durante 7 años, así que me lo dejó José Antonio Fernández, el grandísimo. Y bueno, sí, también, muy apasionado de la Fórmula 1 desde pequeño, creo que serán 13 añitos, y asistente a grandes premios, consumidor de libros, artículos, películas, lo que fuera. Y por supuesto, la parte técnica, aunque de eso ya está el médico brujo que también está invitado. añadiría una cosa, Alejandro. Eres de Sí, las señor. primeras personas que habló de técnica de Fórmula 1 en un podcast, sobre todo en habla hispana, las cosas como son. A principios de los 2000 mediados, nadie hablaba de técnica de Fórmula 1 como lo hacías tú en un podcast, la verdad. Es verdad. Eso es digno de, y siempre lo dije en su momento. Y bueno, Te agradece. presentamos a... Y sí, Sí, dime, sí, dime. sí. No, y que solamente que su buena investigación llevaba, por respeto a lo que tenemos todos, que es a la gente, al público. Sí, sí. Sí, Te lo agradezco, Isma. sí. Y presentamos a Jerónimo Garzón. Está de vuelta con nosotros, la verdad, Sí, porque ha estado un tiempo, ha estado un tiempo fuera, la verdad. he vuelto del abismo. Pero bueno, por lo menos solo lo he visto de refilón, no ha llegado a ser, ¿sabes? Entonces he tenido un poco de suerte. Y nada, encantado también de estar compartiendo tribuna con Alejandro, que como has dicho, es verdad que fue de los primeros, o el primero que habló en habla hispana, en habla española de técnica de Fórmula 1, que siempre es muy interesante. Y gracias por la invitación también a ti, a Isma. Y nada, si quieres le vamos ya dando Sí, caña. sí, hoy quería hacer un programa diferente, ya que estamos teniendo esa calma chicha tensa, ¿no? Antes de afrontar el último tirón del Mundial de Fórmula 1. Y la verdad es que no hay muchas noticias, pero como ya sabéis, aquí en Motorsport siempre vamos como un pasito más allá y queremos rascar en muchos sitios donde la gente no rasca. Y hoy vamos a hablar pues, de los mejores inventos, ingenios o técnicas, ¿no? De la Fórmula 1. Vamos a comentar por encima un poco los grandes rasgos de la Fórmula 1, ¿no? Como el motor central o la introducción de los alerones, ¿no? En el 68 con Lotus, etcétera. Pero para la gente más joven, pues vamos a enfatizar también un poco más, ¿no? En la época, sobre todo del siglo XXI, ¿no? Con la introducción de, por ejemplo, del KERS, del FDAC, el Mass Damper, etcétera. Si os parece, pues empezamos un poco hablando del motor central que lo incorporó Cooper en el 57 y la verdad es que Mm, supuso un gran avance dentro de la Fórmula 1. Ismael, Sí, Ismael. dime. El motor central, si mal no recuerdo, es Sí, cosa de Auto Unión, sí. o lo que actualmente es Audi, cuando Uh-huh. todavía creo no existía la Fórmula 1 como tal, digamos por detrás del piloto, sí, sí, central, ya, pero Sí, luego sí, en lo que es Fórmula 1, sí, pero sí, iba a decirlo, iba a recordarlo que precisamente en los años 30, cuando hubo esa batalla que había entre Auto Unión y Mercedes por conseguir mucho éxito. Creo recordar, era eso lo que creía recordar, que el motor central se introdujo entonces no sé si hay algún caso anterior, pero el que yo recuerdo es precisamente ese, el Auto Unión de los años 30, que no recuerdo ahora exactamente la época en la que se casó, o sea, el año exacto en la que se sacó,
pero sí, y sí fue un hito bastante interesante, la verdad. Sí, brevemente, así para la gente joven, había una pelea por los fondos del gobierno de Alemania, vale, el gobierno nazi, y a ver quién se llevaba la mejor tajada, porque todo ese dinero, sí, sí, iba para promocionar la cultura aria, alemana y todo lo demás. Y entonces me acuerdo que era el piloto en su momento, era Bernd Rosenmeier, para quien quiera, y sí, y no solamente ese motor central, sino también la incorporación del aluminio en los coches de esa época. Así que, bueno, y ahora lo tenemos Audi que regresa, pero con un signo de interrogación. Eso si quieren más tarde. Sí. Y la otra, y vamos a un invento también de esa época, para Fórmula 1, y atención con lo que voy a decir, y es haberle quitado la pintura al coche, como lo hizo los Mercedes del señor Neubauer para quitarle ese kilogramo o más, introduciendo lo crítico que es el peso en la Fórmula 1, o que lo fue, porque ahora con este límite que tenemos, que son directamente autobuses, porque pensar en un Fórmula 1, sí, de 800 kilogramos, y que no los dejan ir por debajo. Si bien, por ejemplo, ayuda al famoso agarre mecánico o grip mecánico, como les guste, para nosotros, a los que nos gusta la calculadora o la regla de lo demás, sigue siendo una aberración. Y aparte, un peso que ni siquiera hace que los coches puedan ir bien en mojado. Sí, no, bueno, iba a puntualizarte, Alejandro, el tema del peso sí está siendo un problema por el tema de la inercia, porque al final, si yo lo que hago es cargar mediante carga aerodinámica, ¿no? Mediante el uso de alerones y tal, yo no genero inercia. Pero si yo cargo peso, es decir, aumento el peso del vehículo, entonces sí estoy aumentando esa inercia y como además me ha gustado mucho el apunte que has hecho porque en mojado son muy delicados estos coches, muy, muy delicados. Sí, sí, es que pruebas sacando, y estamos hablando de coches que están en la tonelada, o sea, al principio de la carrera con Sí, sí, con el sí. combustible a tope, y eso, digamos, en una categoría que, por ejemplo, la importancia aerodinámica, porque no olvidemos que la Fórmula 1 ha sido, por ejemplo, para la aviación comercial o civil y militar, que demanda años y años en procesos para homologaciones. La Fórmula 1 cogía, McLaren, por ejemplo, le cogía a Boeing y Airbus y a Rafale y todos los demás, esas piezas, esas innovaciones, digamos, abreviando a la décima parte los procesos de homologación. Y ahí tenemos otra cosa también que no me va a decir de cuándo es, pero no solamente son cosas pertenecientes al coche, sino también el túnel de viento, sí, señores. Uf. Además, los túneles de viento, de hecho, innovaron bastante, sobre todo en la Alemania nazi, se innovó bastante en cuanto a túneles de viento. A ver, yo entiendo que haya gente que tenga sus reticencias, ¿no? Por el tema político y tal, pero es verdad que se avanzó bastante en ese sentido. Se ve que ahí Hitler no escatimó en dar dinero, ¿no? Y tal, para investigación, pero es verdad que se avanzó bastante y se aprendió bastante sobre túneles de viento. Es verdad que eran muy rudimentarios, pero se empezó ya a ensayar años 30, ya se empezó a ensayar bastante, y luego los años 40, años 40 y sobre todo 50 con la creación de la NACA, y luego NASA, se avanzó ya de una manera mucho más radical. Pero si tenemos que partir de un inicio más o menos, digamos, de un túnel de viento moderno,
habría que empezar por la Alemania de los años 30. Exacto, no, estamos hablando de ciencia y técnica, así que por favor, queridos troles, orcos y demás, absteneros. Bueno, a ver, ahora está pasando lo mismo, por ejemplo, con los drones, ¿no? La tecnología de los drones, a cuenta de las guerras que está habiendo en el mundo ahora mismo, están Exacto. dando cada semana. Yo tengo conocidos que trabajan en la industria de dronería, por llamarlo de alguna manera, no sé si está bien dicho así, que lo que hace un año era una innovación, a los 6 meses o 9 meses ya está, entre comillas, en muchos aspectos obsoleto en cuanto a tema de volar, de estabilización, de poder llevar carga, etcétera. Fijaros que las guerras, al final y al cabo, suponen muchos avances tecnológicos forzados muchas veces. Te pongo un caso, ya que estamos hablando también de peso y demás. Otra introducción es el uso, vamos a decir, masivo de la fibra de carbono. Eso que Exacto. empezó, exacto, McLaren con Dennis y su grupo de ingeniería al introducir, creo que el MP4 algo. El MP4-1 creo que fue el primero. Además, si no recuerdo mal, John Barnard tenía contactos porque había trabajado en Hércules Aerospace o había hecho práctica en Hércules Aerospace, y entonces tenía muchos contactos precisamente con esa gente. Y una cosa curiosa, si me permití contarla, es que cuando Barnard pidió el primer chasis, que le mandaran el primer chasis construido por Hércules, que no recuerdo si eran 7 piezas o 9 piezas, ya estoy hablando de memoria. El tema es que lo hicieron tan sumamente rígido que Barnard tuvo que reenviar datos y decirle, oye, mira, que no necesito un chasis tan rígido, que me vale con una cosa un poquito más. Fue esas anécdotas que ocurren a menudo, pero que son muy curiosas. A mí siempre me ha parecido muy curioso eso. Sí, en este caso, Colin Chapman sería una de las personas a remarcar, ¿no?, en este aspecto, sobre todo con el chasis monocasco de aluminio, ¿no? En este caso, Sí. Y lo que decís, ¿no?, con mucha tecnología, digamos, importada, ¿no?, y el concepto de la aeronáutica, y sobre todo trayendo conceptos, ¿no?, como el flag gurney, Gurney en la Fórmula 1, que tú sabrás bien explicar, Jero, lo que es el flag gurney, y sobre todo es difícil explicarlo de viva voz, ¿no? Pero es la base de la Fórmula 1 en muchos sentidos. Sí, bueno, lo que es el Garney Flap, que sabéis que es un invento del señor Garney, el, el tema es que es una cosa muy curiosa porque, claro, tú dices, bueno, es solo una pletinita, la cual además tiene que tener una medida, generalmente suele ser en torno a entre un 5 y un 10% de la medida total de la cuerda del perfil aerodinámico. Y lo que pasa es que consigues una cosa muy curiosa, y es que consigues con esa pletinita, por no enrollarme mucho, aumentar muchísimo la carga aerodinámica, o sea, significativamente, ¿no? Pero no aumentas tampoco tanto la resistencia como podrías pensar y decir, es que ahora me va a generar mucha vorticidad y pues no. Al ser una pletinita que levanta un poquito, que no levanta, ya digo, levanta alrededor de un 10% o como mucho, un 5%, lo que es la altura. Sí, dime. Jero, para que lo entienda la gente, modificas el ángulo de ataque de ese aleroncito o alerón grande, en este caso, depende de la superficie alar que tenga ese alerón, Sí. Modificando ese ángulo de ataque, al final generas más carga o menos carga, dependiendo de cómo lo modifiques. Generalmente lo que se busca es generar más carga, pero sobre todo es no generar o sea, no aumentar la resistencia aerodinámica de manera significativa, porque entonces te frenaría mucho el vehículo. Por eso digo que esa pletinita, porque es una pletina realmente lo que se coloca y se usa, que además a mí me parece una idea cojonuda, porque lo digo así porque es que es una idea súper sencilla y que funciona y es muy eficaz. Digamos que al final es lo que tú dices, aumenta la carga aerodinámica, no perjudicas demasiado, y es verdad que se perjudica
la resistencia aerodinámica, pero no la perjudicas demasiado y puedes obtener resultados bastante interesantes. Para los que, digamos, vuelvo a pensar en la gente joven, el Gurney Flap era una especie de cinta por la cual está a la salida, o sea, del alerón, Sí, en sus inicios pegado con cinta americana, porque así empezó Dan Gurney con eso, y encima, usando términos excesivamente científicos, es un insecticida para vórtices. ese me ha gustado. Ese me ha gustado mucho. Es verdad que yo no sé, vamos, Dan Gurney la verdad es que tuvo una idea, ya digo, es una de esas ideas geniales como tuvieron en su momento este señor Colin Chapman, por ejemplo, con lo del el chasis monocasco, o la utilización de los alerones por primera vez en Fórmula 1, o quiero decir que son ideas que creo que trascienden, ¿no? Y sobre todo porque luego después, a lo largo de la historia, modifican también los diseños de los coches y digamos que hay un antes y un después, ¿no? En esos aspectos. Y de hecho los Gurney Flap se siguen usando en muchísimas competiciones, no solo en Fórmula 1, se sigue usando también en competiciones tanto de turismos como de monoplaza, vamos. Sí, 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 y por cierto, Dan Gurney, que de ingeniería, en términos llanos, cero patatero. Ah, Sí. sí, 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 sí. Ah, y, y bien, y bueno, y en aviación, vamos a ver, la que nos toca a todos, la comercial. Sí, sí, mm, absolutamente, absolutamente. Decías, amiguco. Te sí, quería llamar no, así. comentaba pues que, por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Del motor central, monocasco, alerones, ¿no? Por ejemplo, en la época del motor Cosworth, ¿no? Que durante tantos años encabezó la Fórmula 1, ¿no? En cuanto a términos de potencia, la introducción del motor turbo por parte de Renault en el 77, la transmisión semiautomática de Ferrari en el 87, que en el 86 ya trabajó con ello, pero oficialmente en el 87 y ya introdujo en el campeonato la semiautomática, la Si me transmisión. Luego permití, sí, si me permití una curiosidad, ya en el sí, 79 sí. Forghieri quiso probar una transmisión semiautomática, pero a Gilles Villeneuve no le gustó. Y entonces se decidió aparcar el proyecto. Y luego John Barnard se Sí. aprovechó de lo que ya había conseguido Forghieri, entonces era con botones, se manejaba. Ya digo que a Villeneuve no le gustó. Y entonces decidieron, y entonces ya John Barnard, ya con la electrónica, sí consiguió que eso funcionara de una manera mucho menos tosca. Aunque es verdad que sus problemas tuvieron también. Recuerdo, eso ya me corregís vosotros, creo recordar un gran premio, ¿no? En el que tuvieron que cambiar el volante porque no funcionaba, ¿no? En el 89, 88, ya no recuerdo. Gran Premio de Brasil, puede ser, o es que ya no recuerdo, Ah, y le tuvieron que cambiar el volante a este hombre, sí, a Nigel Mansell. Sí, por un también. problema de contacto. Eso ve. Sí. Luego, por ejemplo, la introducción en Montjuic del 71 por parte de Firestone de los neumáticos slicks. O sea, hay momentos durante la historia de la Fórmula 1 que ha habido elementos, ¿no? que han cambiado sobre todo el rendimiento principal de los Fórmula 1. Por ejemplo, la suspensión activa, ¿no? de Williams en el 93, que curiosamente después de ganar Alan Prost ese mundial fue prohibida, ¿no? Quizá Sí, ese muy, muy, Williams muy curioso. Muy curioso. Sí, Muy quizás curioso. ese Williams del 93 sea el monoplaza eh, que más salto tecnológico aunó en una misma temporada, ¿no? Con ese control de Exacto. tracción, con esa suspensión activa, con un motor que iba a las mil maravillas y sobre todo con ingenieros y un piloto, en este caso Alain Prost, que estaban en ese momento en un momento muy dulce. Es que es imposible pillarlo, porque
A ver, pero creo que necesitamos echarnos un poco con Chapman, porque ahí sí es para empezar. Ah, y otra de Barra, brevemente. La primera es que Barra no solamente es tecnología, sino también hay otra cosa que hizo Barnard, y es que aplicó por cuestiones completamente que no tienen nada que ver lo que es la descentralización administrativa en Ferrari, ni más ni menos, al tener una sucursal en Inglaterra. Ah, y eso, digamos, desde el punto de vista de lo que es la administración técnica, es importante. Después, bueno, después se cerró por una cuestión de localismo, de nacionalidad, y Sí. sí, 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 pero fue una especie de, cuidado, un antes y después que, fíjate que, por ejemplo, sí, Red Bull es austríaca, pero tiene, sí, austríaca porque el dinero vino de un austríaco, pero poco más, y hasta el mismísimo Renault, que ahora, bueno, la parte tiene su sede también en Inglaterra, pero eso también se le Alejandro, puede, sí. Alejandro, no debemos de olvidar que para un equipo como Ferrari, el trabajar con fotocopias en Reino Unido le hizo mucho daño, ¿eh? Ahí has dado a la línea flotación, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa que también ha cambiado mucho la Fórmula Uno. Y vamos a decir, algo malo que ha sido para bien, y es el espionaje. Muy Sí, buena, muy bueno. Sí, 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 sí. porque Excelente. hablamos de aquella temporada donde curiosamente, en el año 2007, ¿no? El McLaren era muy parecido a ese Ferrari en muchos aspectos, por no decir calcaos, y realmente Ferrari dio un salto en esa temporada 2007, donde mucha gente les copió muchos conceptos y el coche prácticamente entero. Ujú. Es verdad. Fíjate que un ingeniero descontento, y ahora apunto a ya sabemos quién, gracias al espionaje, le dio la bomba atómica a los rusos. Cuidado. Sí, 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 sí. Anda que es Sí, mentira. así es. Eh, Es que no, Eh, no, no, es que hay veces que no se puede tener a los ingenieros descontentos, ¿sabes? Que los carga el diablo a veces. Muy buena, muy buena. Y una sí, cosa que sí. me quedó que no fue, porque fue prohibido, pero también en el caso de Chapman, es el famoso doble chasis, ese chasis que le Oh, permitía, claro, que le permitía al piloto tener una mayor, por un lado también hasta incrementaba la seguridad de aquella época, que no es la actual, y con sí, ese claro. basculante eh, ayudaba mucho a la salud del piloto, al poder moverse de un lado a otro. Sabemos que el efecto suelo ha modificado tremendamente lo que es el trabajo muscular de los equipos al ser tan exigente a nivel de cuello. Que Ayrton Senna fue, digamos, por así decirlo, el primer piloto atleta, trabajó muchísimo también sobre ese tema. Y los primeros coches con perdón, con efecto suelo, eran junto a los cascos que no eran de fibra de carbono, o sea, que pesaban lo suyo, que eran de fibra de vidrio, traía a muchísimos pilotos. Recuerdo las quejas de los pilotos de Williams, Alan Jones y Carlos Reutemann, que salían del coche con unos dolores, vamos, terribles de cuello gracias a ese efecto. Paso a la pelota. Sí, no, y iba a decir además, recordar que hubo un cambio radical con el Lotus 78 y 79, en el sentido de que, bueno, además Lotus tuvo problemas cuando tuvo que cambiar, cuando tuvo que calcular los chasis y demás, tuvo que reforzarlos bastante porque es que terminaban doblándose Ujú. precisamente por las fuerzas aerodinámicas que provocaba ese efecto suelo. Y es lo que tú dices, los pilotos tuvieron que sufrir, de repente sufrían unos, porque claro, las velocidades de paso por curva aumentaron significativamente
y sufrían del cuello bastante. Estamos hablando, no es como ahora, por ejemplo, que a lo mejor son capaces de sostener 5G o 5G de aceleración lateral, pero entonces se podían conseguir 3,5G o incluso que cerca de 4 y eso ya era bastante peliagudo y peligroso. Ujú. Sí, por supuesto. Y aparte, claro, piensen solamente en el casco de un piloto lo que pesaba. Porque Sí, 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 sí. hoy día, claro, no sabemos, pero si se te caía en el pie, el casco dolía. Y estoy hablando de un casco de Fórmula 1. Sí, sí, sí. Ah, y te pongo otro invento en la Fórmula 1 más allá de los tradicionales. Y es la tecnificación del motor explosión. Antiguamente los coches tenían una mecánica, o sea, los motores, perdón, tenían una mecánica relativamente, bueno, a 2024, tremendamente sencilla, por así decirlo. Pero a partir de la tecnificación, y podemos hablar de los famosos, queridos y recordados V10, eh, la tecnificación, junto con la confiabilidad, que al principio no era tanta, pero después como actualmente, y también como lo vemos, y se puede ver también en los coches de calle cuyo motor a explosión o diésel tienen una duración sin fallas, pero eso se inició, por así decirlo, en esas máquinas increíbles que eran los V10, tremendamente sofisticadas, complicadas, pero a la vez y con unas prestaciones increíbles, eh, pero digamos, asombrosamente veloces con niveles de revoluciones que, bueno, en el caso de Cosworth, llegó al V10 con eh, sobre las 20.000 revoluciones durante 24 horas en un banco de pruebas. Y eso Sí, sí, sí. 24 es horas, algo. ¿eh? Buah, 24 horas, sí, señor. Sí, señor. buah. Sí, sí, sí. Pasada, Sí, recuerdo en aquella época que precisamente Ferrari era de los motores que eran más fiables y de hecho Ferrari trabajó mucho en la confiabilidad desde el año 97 y lo hizo precisamente porque decía, no, si yo tengo un diseño bueno aerodinámico, no necesito un motor tan potente, ¿no? No tengo por qué irme o sea, Ferrari, luego es verdad que las potencias luego en el año 2004-2005 llegaron a superar los 900 caballos, pero en aquella época, en el año 2000 y demás, que eran 800, calculo que unos 840, 850 caballos aproximadamente, ¿no? Aunque en las cifras ya sabemos que siempre los equipos suelen ser muy reticentes a dar cifras concretas, ¿no? Pero es verdad que, curiosamente, el motor Mercedes, por ejemplo, era más potente, pero también también sufría más de fumatas, por ejemplo, que lo que era el Ferrari. Y eso creo que también le dio ventaja, sobre todo ese año 2000, hasta del 2000 al 2004, le dio mucha ventaja a Ferrari el hecho de tener un motor confiable, lo suficientemente potente y claro, y el resto de la competencia, pues es verdad que BMW, por ejemplo, tenía un motor también bastante más potente, además, de hecho, el motor BMW era bastante potente, pero también pasaba lo mismo. De vez en cuando, pues, sufría de averías, cosa que Ferrari no, o por lo menos en el caso de Michael Schumacher, no pasaba eso. Y mira tú por dónde, pues, 5 campeonatos a la buchaca. Sí, aquí quería hacer un inciso, Jero, ya que has metido estos títulos de Ferrari, ¿no? Que Sí, supone la entrada en el siglo XXI. Hay que decir antes de pasar a este nuevo siglo y en este nuevo siglo también, que no siempre ha ido en sincronía, sobre todo la evolución de la Fórmula 1, digámoslo así, una mejora aerodinámica con una mayor potencia de un motor en general, ¿no? Ha habido no, periodos sí, claro. valle, entre comillas, por denominarlo de alguna manera, donde la potencia bruta ha sido algo no digamos así, opcional o secundario, porque el motor es al final lo que mueve el monoplaza, pero que no ha importado tanto
por ejemplo, que se lo digan a Red Bull, ¿no? En varios de Exacto. sus años, donde si tú cogías las tablas de rendimiento puro en cuanto a velocidades, si en paso por curvas, sí es cierto que eran muy superiores a todos los demás y algunos monoplazas se les acercaban, pero en lo que es en términos de potencia bruta y velocidades puntas, muchas veces era el equipo que menos velocidades marcaba, en este caso Red Bull con Renault. Sí, totalmente. Y sobre todo en la era V8, cuando sabéis que cuando ya en 2006 se introdujeron los V8, aunque es verdad que se permitió una moratoria para algunos equipos que no eran tan pudientes, como Toro Rosso, por ejemplo, que pudo usar los V10 aunque estaban capados. Sí es cierto que o sea, lo que era en potencia, había diferencias bastante importantes en cuanto a la potencia que era capaz de erogar el motor Renault y a la potencia que era capaz de erogar pues, un motor Mercedes o un motor Ferrari. Pero también es cierto, y no deja de ser menos cierto, que aprovecharon muy bien la aerodinámica, como tú dices, y sobre todo una relación de marcha un poco más corta, estiraban un poquito más ese motor y aprovechaban para acelerar más rápido y así defenderse en la recta, claro, para que cuando ya el coche, el otro, ya conseguía más velocidad, pues ya se acabara la recta y no pudieran adelantarlo. La verdad, fue una época también bastante bonita e interesante en cuanto a eso, a los trucos que usaba Red Bull para defenderse. Se notó mucho en esa época que pasamos de los V10 a los V8, Jero, que la mejora en fiabilidad dio un salto exponencial. O sea, fue Sí. brutal. O sea, se mejoró a niveles de fiabilidad que casi ya no veíamos coches quedarse tirados en carrera, no había fogatas. O sea, se dio un salto de bastante grande. Y otra cosa que, bueno, perdón. No, está. Perdón, disculpas. No. Sí, No, otra cosa que iba a decir, el único año que para mí sí fue que yo creo que fue una venganza de Max Mosley con Ferrari, con eso. El único año que no me gusta es 2009 precisamente, y no porque no, vamos, que no estoy diciendo que Baton no se mereciera ganar y esas cosas, simplemente que parece que hubo una involución de repente en el diseño, sobre todo aerodinámico, que parecían cosechadoras, sinceramente, y a mí personalmente me pareció un año de atraso, pero es el único año, el 2009, en el que creo que a las cosas no, o sea, no se evolucionó, ¿no? Porque generalmente la Fórmula 1 suele ser evolución, pero ese año 2009 no terminó de convencerme. Ujú. Mira, y volviendo un poco atrás, también tengo que poner, se había mencionado al Williams FW15, y ese coche también introdujo algo en la Fórmula 1 que fue decisivo. Bueno, que hoy día es moneda de cambio, moneda de cambio, hasta la tenemos en todo, hasta dentro de, no sé, de la afeitadora, que es el microchip. O sea, en Sí, ese coche, sí, tenía estos famosos chips que había que tocarlo con guantes porque si no se podía causar un cortocircuito. Sí. había, Y no había, bueno, lo además, digo. no había que llenarlo de la grasa de los dedos, tenías que ponerte claro, porque si no la liaba, si no. No, es que Sí, la estática propia del cuerpo te podía, vamos, te cargabas Claro. el interior con eso, y ese coche introdujo el microchip, que después se pasó al coche de calle, no solamente ni siquiera con inyección electrónica, sino ya con el encendido electrónico. Así que, Sí. sí, y eso vino de un hombre que pensaba o que pensaba que su vida iba a ser diseñar lavarropas, como es Patrick Head. Hablando de magos, de la electrónica, me estaba acordando ahora del húngaro de Tad
Chesky, creo que recuerdas que es como se llamaba, el de la famosa Option 13 de Benetton, que luego, bueno, no sé si se terminó de explicar muy bien el tema o no. Y el caso es que me pareció muy curioso por cómo lo ocultó ese programa y cómo el piloto tenía que hacer una serie de, digamos, de secuencia, ¿no? De botones y tal, para activar esa opción para que luego el control de tracción, no, perdón, el control de lanzada, de salida, hiciera que traccionara mucho mejor el Benetton que otros coches. Que luego después, aunque era legal, aunque luego ya se cambió y tal, pero 2003, 2004 y 2005, esos Renault también se beneficiaron de ese sistema de salida. Además, Sí, 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 no, quería No, comentar que Alejandro, que ha habido equipos que igual no han tenido, en este caso, lo que acaba de comentar Jero sobre Renault, ¿no? Que ese sistema de salida, ¿no? Por ejemplo, hay que renombrar de esos monoplazas que se ven, ¿no? Las colecciones de 1.43 que te puedes comprar, etcétera, que tú le ves y dices, wow, un Tyrrell, ¿no? Pero el famoso Tyrrell de 6 ruedas o uno de los Tyrrell que para mí cambió un poco la filosofía en cuanto a aerodinámica, era el de 1990, el modelo 09, que con morro elevado, que incrementaba, mejor dicho, el apoyo, sobre todo en la zona trasera del monoplaza, ¿no? Que creaba más downforce con un morro alto, que era, digamos así, lo contrario a lo que se venía haciendo habitualmente. El bueno de King Tyrrell, que dejó buenas cosas en la Fórmula 1 y la verdad es que no se le ha dado tanta importancia como a otra gente. Desde ya, sí. Bueno, y mira, tengo que volver al microchip. Piensa que todo lo que no posea, por así vamos a llamarle inteligencia, que también, bueno, podemos decir otra de Williams, que a fin de cuentas con el chip también se creó la UCP, o mejor dicho, la caja que regula toda digamos, todo el funcionamiento del motor. Y aquel Williams tenía dos. La centralita, ¿quieres decir, Alejandro? Exactamente, Sí, sí. la EQ, vamos, la La unidad de EQ, control del motor. no me salía. Y ese Williams Sí. tenía dos, una para el motor y otra para la suspensión activa. Es verdad, que no me acordaba yo que además eran dos independientes, porque una trabajaba con... Está bien que me lo recuerdes porque ya no me acordaba. Y mira, que pobre Patrick Head, que vamos, nadie se acuerda de él. Si la gente, vamos, es más normal que piense en Barra, por supuesto, en Chapman, Sí. con todas sus. Sí. Pues Y a mí Patrick Head siempre me ha parecido un señor, además muy, muy práctico. Era un tipo que buscaba sobre todo la practicidad y a mí eso siempre me ha parecido bastante interesante en Fórmula 1 y además un tipo, un lince, vamos, lo que se suele llamar. Sí, desde ya. Jero, un tipo que, digámoslo así, sobre todo en su época, ¿no? Con Frank Williams, era un hombre, sobre todo, y en sus últimos años, que era mejor, digámoslo así, era un buen mano derecha o un extra mano derecha que más una punta de lanza como podía ser Frank Williams en su momento o un diseñador como puede ser Adrian Newey, ¿no? A veces es mejor rodearte de buena gente, en este caso como Patrick G, como fue en su momento, tener una buena mano derecha que tenga lo que dice, ¿no? Esa mirada de lince, ¿no? Y esas cosas que igual tú, por estar a otras cosas, no puedes acapararlas en este sentido. Otro Y bueno, adelanto. sí. Perdón. Sí, Sí, te no, digo, otro. iba a hablar del famoso Max Damper. Vale.
Déjame hacer un Sí, pequeño inciso. Otra de las cosas que también revolucionaron la Fórmula 1, y ahora mi estimado también lo va a decir, es el uso de materiales. No hablo de metales, o sea, sencillo por el titanio y demás, que también, pero cosas como, por ejemplo, en su momento, sí, la fibra de carbono, sí, el aluminio, como dije recién, sí, el titanio, pero luego compuestos como el Kevlar, el Nomex, y demás. Y hoy día que Jero sabe lo que estoy hablando, hasta materiales como el osmio, que al contrario de lo que piensa la gente, que no es algo que contribuye a aligerar peso, sino que contribuye a tener peso, ocupando la menor cantidad de espacio posible, permitiendo así por así decirlo, un lastre, Exacto. que tan necesario es con estos autobuses que la Fórmula tiene hoy día. Sí, sí, totalmente. Y un material que se nos olvida muchas veces recordar, pero que la verdad es que fue un invento japonés que hay que agradecerle muchísimo la seguridad en los pilotos. Ha habido incluso golpes que se han llevado en la parte baja del vehículo, que gracias al Cylon, al material este, como digo, que es más resistente todavía que la fibra de carbono, se pueden utilizar espesores un poquito inferiores y que precisamente a Carlos Sainz en Las Vegas, pues ese Cylon le salvó de algo un poquito Mm. mucho más grave. Sí, 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 por ejemplo, sí, dejar vacío la descendencia del apellido Sainz. Sí, 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 sí. efectivamente, es que dio miedo, visto desde fuera y visto en las cámaras, dio bastante miedo ese bote que pegó el coche, luego el agujero que se hizo. Menos mal que ya digo que ahora ya exige la FIA que esa zona no sea solo fibra de carbono, sino que también lleve Cylon y refuerzos de Cylon. Por cierto, la visera, la famosa, el accidente que Ujú. tuvo Massa, la famosa visera que se coloca, es de Cylon también ahora. Precisamente por eso, Mira, porque es un material muchísimo más resistente. casualmente, mira qué coincidencia con lo de la visera y con Felipe Massa, porque Felipe Massa Sí, sí. también tuvo lo suyo con una tapa de Ufa. alcantarilla en Mónaco, Es gracias verdad, es verdad. a la succión, sí, sí, y también por poco se pierde el apellido Massa, sí, 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 sí. sí, por poco no tenemos un Massa chico. es que Massa ¿dónde no ha estado? Sí, ha estado en muchos jaleos, ¿eh? Sí, La verdad. se ha metido en algún lío que otro, sí. Tuvo un Bueno, año, Jero, Sí, sí. perdón, No, tuvo un año 2011, ¿no? Que creo que con Hamilton hubo ahí oh, una batalla interesante, sí. sí, sí, sí. Y no sé qué pasó con aquella fibra de carbono transparente que había desarrollado Ferrari, creo que era para el Enzo, para la tapa de motor del Enzo. No sé si la cosa funcionó o quedó. La pude ver y tocar gracias a un Ujú. Enzo que me encontré en un parking de Tenerife. Y me acuerdo que sí, lo miré. Y una de las cosas que más quería ver, pero por casualidad, era aquella fibra de carbono transparente que se ve que quedó ahí. Hubiese sido interesante. Vamos al Madame, pobrecito, que lo tenemos ahí esperando y olvidado. Max Con Damper. Flavio. Max Damper, uno de sus elementos que dio tanto que hablar, ¿no? Digámoslo así, que fue el elemento del cual se empezó a rajar en principios de siglo, porque hasta ese momento, quitando la guerra de neumáticos, ¿no? Y los innumerables kilómetros que se hacían de test, no había habido a comienzos del siglo XXI un elemento más que diferenciador que diera tanto que hablar, ¿no? Y este ha sido el Max Damper, que Jero bien sabe de ello y nos puede contar todos sus entresijos. Bueno, básicamente el Max Damper vino a ser algo. A algún ingeniero en Renault se le ocurrió la maravillosa idea, además me parece maravillosa,
de utilizar un elemento que ya se usaba en antisismo, en normativa Ujú, antisismo y demás, ujú, y dijo, oye, ¿y si nosotros colocamos una masa en la parte frontal del vehículo, lo que es la zona de la suspensión, ¿no? Y somos capaces de equilibrar, porque no era tanto o sea, no era tanto como pensaba la gente en principio que era para equilibrar la frenada, no, era, digamos, para equilibrar un poquito más que la transferencia de peso, porque seguía habiendo transferencia de peso, era para equilibrar ujú. sobre todo los baches y las irregularidades del terreno para poder, digamos, asentar mejor el coche y que la frenada fuera más efectiva. Y claro, Renault, ¿qué pasa? Pues que eso lo empezó a ensayar en el 2004 o 2003-2004, ya no recuerdo. El tema es que, claro, fueron probando de tapadillo, claro, no sabía nada de lo que estaban haciendo, fueron probando pesos diferentes y al final descubrieron que alrededor de unos 10 kilos de masa aproximadamente eran los adecuados para poder trabajar con eso. Ferrari no sé cómo se enteró de que del mass damper, que supongo que a lo mejor vosotros lo sabéis mejor. Y el tema es que Ferrari estaba preparando un mass damper trasero, o sea, ya no era solo el delantero, sino también el trasero. Y McLaren, que tuvo problemas para encontrar precisamente esa masa crítica del mass damper, fue la que ya empezó, oye, y aquí ya en el año 2006, oye, ¿y esto qué pasa? Y claro, ya la FIA pues metió mano y ya sabemos todo lo que pasó con la prohibición del mass damper, pero era sobre todo a mí lo que me interesó o lo que interesa es lo sencillo que es, porque en realidad digamos, son dos muelles y una masa central crítica, ya digo, alrededor de aproximadamente unos 10 kilos, podrían ser 9, dependía del circuito, podrían ser 9,5, podrían ser 10 con algo, y permitía, sobre todo se dieron cuenta cuando se salían los coches que vibraban muy poco en la grava y eso, y decía, ¿y este coche por qué va tan estable? Si normalmente los coches botan, ¿no? Pues, pues precisamente ahí fue donde se dieron cuenta que decía, uy, aquí Renault, ¿qué está haciendo, no? Pero ya digo, a mí me parece un invento súper sencillo y muy efectivo. Y ya, bueno, eso ya lo dejo a criterio. A mí personalmente me parece un elemento mecánico, pero sí es verdad que consideraron que el espíritu de la norma, que si aerodinámicamente modificaba el comportamiento, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto eso se puede discutir o no. A mí personalmente era un invento que me gustaba, que me gustó mucho por la sencillez y bueno, y porque además yo personalmente es que soy muy o a mí me han enseñado, ¿no? En la escuela de ingeniería a buscar la sencillez sobre todo, ¿no? Y a mí personalmente me gustó bastante. Lástima que, bueno, que duró lo que duró, pero oye, que le quiten lo bailado, como decía, como decía, Claro. Como dijeron tantos. claro, 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 claro. Sí, Perfecto, sí. Y hay un invento que se lo prohibieron a Red Bull, que tengo que apelar a Jerónimo, y era un dispositivo, o una serie de dispositivos hechos por Nui, que no tenían necesidad de algo, no es el freno, no es el sistema de freno cruzado, sino que es muy anterior a esto, que era absolutamente mecánico y permitía la sincronización de pesos en el coche. Sí, no sé, ahora lo estoy poniendo al pobre de Jero, otra vez más, pobre, conmigo, ah, con esto. Y la CIA se lo prohibió. O, a ver, tenía que ver, sí, no, perdón, tenía que ver con el balance de freno, pero esto es muy anterior a al, lo, a al lo de break by aquí. wire, ¿quieres decir? ¿Cómo, perdón? Al break by wire famoso, ¿quieres decir? Anterior a eso. No, porque esto era absolutamente mecánico, porque mecánicamente se regulaba solo.
por así decirlo. Pero ya nos va a aparecer, y si no, a todo el público presente, los libros no muerden. Ah, Esa es una frase que me repetían algunos profesores mucho desde: a los libros no muerden, así que ya sabéis, a buscar información. Venga. Una como curiosidad del Mass Damper, ese sistema en la náutica, muy parecido, se usa en submarinos, ya se usaba para evitar vibraciones, ya sabéis, en la guerra pues sale de todo, y claro, claro, nosotros en los barcos también se usa, los barcos actuales, para reducir la vibración en el casco, y así puedes decir, ¿sí? Puedes decir cavitación. Sí, efectivamente, reduce la cavitación. Muy bien, lo has dicho muy bien, ahí está. Pero yo no lo digo, no uso. Sí. Iba a decir, menudo problema la cavitación para los submarinos, ¿sabes? Eso sí, Hombre, eso sí que hay que calcularlo, pero tela marinera. Sí. No iba a usar palabras de mi jerga, porque si no la gente pues igual no sabe lo que es. La cavitación al final para la gente normal, digamos así, es las vibraciones que genera un barco, ¿no? Y no solo vibraciones, sino que también genera electricidad estática. Es un compendio de cosas, y hasta no hace muchos años las hélices de los submarinos, la mayor tecnología punta en tema subacuático estaba centrada en hacer hélices que generarían pocos vórtices, poca cavitación, en concreto que serían prácticamente invisibles al sonar del enemigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera en este caso, ¿no? Totalmente. Sí. Me acuerdo además, me acuerdo de un experimento que tuvimos en clase de fluidomecánica, que precisamente era trabajar con cavitación en tuberías. Y me acuerdo, claro, la primera vez que tú escuchas la cavitación, tú no te lo esperas, tú no te esperas ese golpe de repente que dices, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Dices, esto se ha roto. Y no había pasado nada porque estaba la máquina preparada. Pero claro, éramos estudiantes entonces y decía, guay, guau, un ruidazo. O sea, Sí. es un golpe como un golpe seco, se paraba la válvula, se retenía, y claro, ¿qué ocurría? Que volvía toda ese agua, volvía de nuevo hacia atrás y generaba esa cavitación. Y Sí. era un golpe seco bastante, y yo decía, digo, pues si esto es una hélice mal diseñada, esto hace ruido, digo, vamos, este submarino está muerto, o sea, seguro. Pues sí. Y a ver, yendo con la serie de submarinos, ya volvemos a pista. Pero una de las hélices más avanzadas de los submarinos es una que pone microburbujas de aire, que ese aire se come el ruido de la hélice y también de partes del casco, burbujas del tamaño, para que la gente lo entienda, que pueden ser, por ejemplo, de la cerveza o del buen cava. Y si tampoco saben qué es de qué estamos hablando, pues muy sencillo, enciendan el jacuzzi y me van a decir. Bueno, pues pasamos, si os parece, al año 2009, después de esa polémica del Mass Damper y su prohibición, ¿no? Por parte de la CIA, ¿no? Y lo que ha aclarado Jero, ¿no? De que si es un posible elemento móvil, etcétera. Pasamos al año 2009, un año que yo creo que en muchos aspectos han marcado no solo el uso, sino también la técnica de Fórmula 1 en muchos aspectos, y es la implementación de ese doble difusor en el Brown GP barra Honda, porque eso es un Honda, era un Honda, y sobre todo la fumigación que le hicieron a Williams ese año, que también tenía preparado el doble difusor. Sí, señor. ¿Qué opináis sobre el doble difusor? ¿Qué os pareció? Si os pareció un avance importante o algo que ya se usó, ¿no? Porque el doble difusor hubo experimentos con ellos en el pasado también. Claro, vamos, para la gente que, por ejemplo, no hace falta ir muy lejos,
con solamente ver la parte trasera, se lo ve muy evidentes en los Renault, en aquel famoso Renault Clio, que empezó con un Clio Williams, casualmente, y lo del doble difusor, que también tiene su parte de Sálvame, para que quienes no recuerden, le piden, sí, sí, porque le piden dada la complejidad de los reglamentos de aquel, creo, 2009, le piden a Ross Brown que interprete el reglamento y que se lo diga, se lo comunique al resto de los equipos, cosa que Brown hizo, pero se quedó con el concepto del doble difusor para él. Flavio Briatore lo dijo en cámara que lo quería matar, ¿sí? y, es, y es también verdad. Y eso, bueno, lo vemos en los coches también hoy día, esa importancia de canalizar el flujo de aire, concentrar en la parte de atrás y generando ese agarre de grip aerodinámico, fue, bueno, digamos, sacar agua de donde petróleo, de donde no lo había. Es algo así como el fracking famoso. Sí, sí. A mí me pareció una. Bueno, aparte eso, de que Ross Brown se lo guardó, ¿no? Para eso. A mí me pareció una. No sé si decirlo una genialidad pirata o algo así, ¿no? Porque en realidad era aprovechar precisamente hacer el doble difusor, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Aprovechar, como entonces los motores había que arrancarlos de manera externa porque no tenían motor de arranque, no es como ahora con la MGUK sí puede arrancar un motor. Digamos que voy a aprovechar un agujero en el reglamento y aprovechar esa salida, esa toma de fuerza, ¿no? Para montarle alrededor de esa toma de fuerza un segundo canal por el cual voy a poder extraer aire y por lo tanto voy a generar un poquito más de carga. Exacto, Es que exacto, sí, sí. en temas de reglamento ese año me pareció una auténtica locura porque Williams, en este caso, ¿no? Como bien ha dicho, por ejemplo, Alejandro, ¿no? Que Flavio estaba que echaba fuego y fue la punta de lanza, ¿no? Para prohibir ese doble difusor junto con Christian Horner, ese joven Christian Horner que ya empezaba a apuntar maneras, digámoslo así. La verdad es que a Williams, por ejemplo, y Toyota, creo recordar, le hicieron un estropicio bastante grande, ya que Sí. les prohibieron de inicio, les dijeron, no, eso no está prohibido. No prohibido al uso, Sí. pero les dijeron como que Sí. no está prohibido, pero no lo hagas. Y luego el concepto se reprobó, digámoslo así. Y otra cosa también, que me acuerdo además de las palabras de Briatore, que creo que fue en 2009 también, que tenía el KERS, el famoso KERS, dice, ahí lo tengo, de ancla en el barco, creo recordar que esas fueron las palabras de Briatore. Sí, claro. O Es sea, que se comió la mitad del presupuesto de ese año, Jero, de Renault, que de palabras de Briatore. sí, 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 Mira, no, mira. y es que fue algo, yo creo que por eso digo que fue un año un poco raro. Es verdad que el diseño aerodinámico no fue el más atractivo, ¿no? O por lo menos a mi modo de ver, ¿no? Del mundo, pero sí hubo una serie de triquiñuelas y de cosas que pasaron ahí que dices tú, es un año interesante de estudiar también. Sí, sí, sí. Sí, Mira el 2009 que tan olvidado estaba. Pues sí. Mira, y te paso otra porque se me acaba de venir a la mente. eh, y no tiene nada que ver con la ingeniería. Bueno, no la ingeniería física, pero Sí, sí es la gestión tanto contable, administrativa y demás, que la Fórmula Uno, dado los importes que siempre ha manejado, y gracias al señor Eccleston, um, la Mister revolución, E, por así. Mister. Exactamente. Y él dijo una máxima, por así decirlo, contable, y es que un equipo
un equipo deportivo, y más que nada un equipo de motor y de Fórmula 1, no debe ser gestionado como una empresa tradicional. Porque, y vamos a ver, tenemos el caso, por ejemplo, de empresas que han fracasado por eso en su momento, como Renault, y que en este Mm. momento también tenemos problemas. Ese mismo problema está atacando en este momento a Red Bull, fallecido Mateschitz, porque ahora se le viene encima esa masa corporativa. ah, Eccleston en su momento dio, por así decirlo, las técnicas de cómo debe ser llevado un equipo de competición. Y eso también revolucionó a la competición y muy en especial a la Fórmula 1. Aunque después los impuestos para lo mismo sean iguales para todos o menos iguales, o algunos más iguales que otros, pero sí, eso es algo que no se ve, pero sí que se ha hecho sentir. Alejandro, la Sí, prueba de ello, señor, Alejandro, es Williams. La muerte tal de cual. Williams en este siglo XXI como equipo, digamos así, tradicional familiar británico que nadó para morir en la orilla, en muchos sentidos. Desde ya, bueno, ya un modelo de gestión como el de su señora hija, que vamos, sí, sí, tenía mucha formación en otros campos y demás, y a pesar de haber sido criada, ha hecho un desastre, y vamos, desde el día que cruzó la puerta de Williams, pues vamos, la cerraron a cal y canto, porque no, sí, 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 sí. Es No, 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 pero que vamos, me río, pero es que lleva razón, es que fue un desastre de gestión, o sea, no se puede decir otra cosa. claro, porque siempre hubo una ida y venida, porque Williams, no olvidemos que es un grupo, que después hubo partes que la han vendido, gracias a quien, creo que la acabamos de mencionar, tremendamente Mm. rentables, la parte de baterías, la Ah, parte sí, sí, de, sí, es verdad. sí, 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 la parte que, los MGU famosos, que digamos, Williams, fuera de la Fórmula 1, Williams, el Advanced Engineering de Williams, era, vamos, un negocio espectacular. Pero bueno, tuvieron que venderlo, gracias a quien, ya lo acabamos de nombrar. Sí. Pero sí, sí, sí. Digamos, Williams, con Head, casualmente, que era el que llevaba todo eso, llegó a ser un grupo grande, así como, por ejemplo, o cosas que por ahí no sabíamos. Bajo Ron Dennis, McLaren era la segunda empresa en facturación en Gran Bretaña. Cuidado con lo que Ujú. estoy diciendo. Sí, 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 Ah, es una cosa seria, no es ninguna sí, broma. sí, sí. No, sí, y son por así decirlo, grandes avances, grandes inventos que nacieron ahí, ahí mismo. Ujú. Mm, y me Sí, de acuerdo, por hecho, ejemplo, sí, hablando, sí, 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 no, por te ejemplo, el más decía, amplio, sí, sí, sí. te decía Bueno, decía Alejandro. que, por ejemplo, ay, no, no, habla tú, por favor. Sí, no, no, te decía que en relación, por ejemplo, a Williams o McLaren, ya sabes que Reino Unido y sobre todo Japón, muchos instrumentos o aparatos electrónicos de medicina son países en general Ujú, muy avanzados, ¿no? Por ejemplo, los típicos aparatos que te miden las constantes vitales, que hay infinidad de hospitales que te ponen las constantes, ¿no? El corazón, la presión arterial, etcétera. Toda esa telemetría viene de ujú. muchos instrumentos que fueron diseñados gracias a Williams o el propio McLaren. Iba a decir los McLaren Technology, el McLaren Applied Technologies tenía monitorizado, de hecho, si no recuerdo mal, en 2016 o 2017 consiguieron detectar los paros cardíacos, las muertes súbitas, estaban experimentando precisamente con eso. Y es lo que tú dices, es que la tecnología de Fórmula 1 también sirve para la medicina y sirve para muchos aspectos, vamos, de la vida. Hay un caso que, mira, no es ni mecánico y demás, y encima hace un momento hablábamos
del espionaje. El señor Stepney, vivía dando cursos y ha revolucionado la parte clave de cualquier hospital, que es el centro de shock trauma o Sí, sí. urgencia, si le quieren decir, organizando a toda la gente como si como si fuesen mecánicos de Fórmula 1 en una parada en boxes para poder atender varios casos con la llegada de las ambulancias. La gestión ha salido, o sea, algo revolucionario, y Stepney daba montones de charlas y también asesoraba, bueno, el shock trauma en lo que es un hospital, es por así decirlo, lo más de lo más. Si eres el capo ahí, vamos, eres el no va más en el resto del hospital. Sí, 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 sí. No, es verdad que me pasa a mí muchas veces, porque claro, por deformación profesional, pues claro, pienso en la parte técnica y demás, pero es verdad que la parte de gestión también es súper importante y hay que organizar. Y organizar un equipo y organizar un grupo de trabajo es también casi tan importante como la parte técnica. Claro, y no solamente se aplica, vamos a ver, ahora tenemos, y en el caso, por ejemplo, ahora lo tenemos en Florida y en Estados Unidos, que deben estar a más no poder Uf, con gracias al huracán. Y cuidado, y también en las zonas de conflicto, llámese Gaza, llámese ujú, Ucrania, sí, 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 sí. y eso se puede decir gracias a ese avance en la Fórmula 1. Y lo único que vemos son a 8 personas cambiando una rueda sin pensar en los efectos. Sí, 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 señor. Y volviendo al Max Damper, otra de las cosas que salió de la Fórmula 1, yo por ejemplo, bueno, con la bici, con la bendita suspensión, que al principio era una cosa con un elastómero, que era como, por así decirlo, un cacho de goma, que cuando la suspensión volvía te dejaba las muñecas completamente destruidas, pero luego gracias al elastómero, gracias al gas y todo lo demás, ya puedes regular en la bicicleta, por ejemplo, el SAG, que es la depresión de la suspensión cuando uno se sienta, la velocidad de tomar, digamos, por así decirlo, tomar el impacto, la suavidad con lo que lo hace y la suavidad o velocidad cuando retorna. Gracias Fórmula 1. Sí, sí, Una sí, pasada, sí. una pasada. La verdad es que sí. Eh, luego, pues, podríamos meternos en mogollón de elementos y sobre todo también desarrollar Perdona, sí, perdona, sí, Isma, disculpadme un par sí. de minutillos. Ahora vengo. Sí, sin problema, Jero. Hombre, Alejandro, Perdón. podríamos estar horas hablando, por ejemplo, del FDAC, ¿no? Que en su momento ese aire acondicionado con aire intrusivo en el copy, que gracias a la rodilla o o al muñeca o codo, mano del, sí, o al o codo al del codo. piloto Sí, sí. eh, generaba más carga aerodinámica por un conducto. Hay mogollón de sistemas, ¿no? El sistema DAS de Mercedes, ¿no? Que cambiabas la geometría de los neumáticos, ¿no? Desde el volante, moviendo el volante hacia adelante y hacia atrás. El Sí, sí, famoso, sí. sí, el sistema de Red Bull, ¿no? Que se está hablando este año, ¿no? De frenada asimétrica, que se habla, pero aquí todo Dios habla de ello, pero nadie tiene información real y veraz sobre él, porque eso solo lo sabe Red Bull y la FIA si sabe cómo funciona, porque la FIA ya sabes que muchas veces el policía va por detrás del ladrón en muchos casos, o por ejemplo, Sí. el alerón trasero de que se ha venido hablando, ¿no? De McLaren, ¿no? Que flecta y que se ve una abertura, ¿no? A alta velocidad, que no llega a abrirse como si sería el DRS, pero que sí que permite una cierta abertura y que curiosamente en los últimos grandes premios, desde esa polémica en Bakú, no se ha vuelto a ver ninguna cámara enfocando a ese alerón trasero de McLaren. Pero yo haría un inciso Sí. grande en el año 2014 y previo a 2014, sobre todo con la implementación del KERS, que yo creo que no se le ha dado el valor tecnológico al KERS y lo que ha supuesto para la tecnología mundial y, por ejemplo, los coches de calle, ¿no? Que están implementados y sobre todo que es un paso, un siguiente step
a lo que hemos tenido en 2014 con la implementación de las unidades de potencia del motor híbrido, ¿no? Yo creo que el KERS ha sido, el KERS junto con la unidad de potencia, el mayor invento de principios de siglo de la Fórmula 1 a nivel general, ¿no? Que se puede importar Exacto. o exportar, mejor dicho, al resto de nuestra vida, ¿no? En este caso. Exacto. Y esto vamos, para ir a explicárselo, para que la gente lo entienda. Vamos al corazón del KERS y tenemos un aparato que es el MGU. Esta cosa es una cosa que es un motor eléctrico, como puede ser el del secador de pelo para los que tienen pelo. Es una cosa que si le pones electricidad, hace de motor. Pero sin embargo, si le giras la rueda, o sea, la punta del motor, perdón, si le das electricidad, genera movimiento. Y si le das movimiento, o sea, como mover, genera electricidad. Y entonces, eso que, por ejemplo, cuando el freno motor famoso, que es cuando levantamos el pedal del acelerador y dejamos que el coche vaya tranquilo, se está aprovechando ese freno motor para juntar electricidad. Electricidad que sirve para cuando la necesitemos, sea en aceleración y demás. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, ya tener ese motorcito, como le gusta decir a la gente, que también sirve de generador como la electricidad con la que encendemos la luz de casa, las baterías, que hoy día, bueno, estamos con el móvil, que sean las baterías, entonces dicen, sí, el móvil, esto no, pero son cosas que digamos, han revolucionado también, no solamente, o sea, nacieron ahí y han revolucionado nuestras vidas, porque hace de las baterías primero algo duradero, factible, seguro. En un principio no lo fueron, hasta no hace mucho. Ha habido también un accidente con un móvil, y o sea, la conjunción de ese motor, el MGU, o sea, bueno, que rescata energía del freno motor y se acentúa más cuando aplicamos el pedal de freno. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. El KERS, sí, ya. Y antes el KERS estaba fuera del motor, pero ya está dentro del motor. Ya creo que hace unos, no sé, 10 años que ya es parte del motor. Sí, señor. Sí, Ismael. Sí, básicamente, y ahora te doy paso, Jero, para que la gente lo entienda de la manera más clara y simple. Y bueno, hay mucha gente joven de hoy en día que no ha conocido lo que es una dinamo. Y básicamente, entre comillas, el KERS es una dinamo moderna, digámoslo así. O la base parte de ahí, vamos a decirlo así. Jero, sigue. Claro. Sí, no, perdón. Sí, Jero, te escuchamos. Que digo que efectivamente la introducción del KERS, la verdad es que fue un momento clave, creo, ¿no? En todo esto, como habéis bien explicado, un motor generador eléctrico que te permite recuperar energía y luego poder utilizarla cuando la necesites. La verdad es que sobre todo da conseguir la eficiencia que se ha conseguido con los motores actuales es gracias precisamente a esa MGU, ¿no? A ese motor generador eléctrico. Porque de otra manera, solo con térmico, se pueden conseguir rendimientos del 27, del 30%, pero no, o sea, perdón, de 0,27, 0,30 o eficiencia del 27%, de 30%. Pero conseguir aumentar esa eficiencia por encima del 50% es precisamente gracias al uso de la electricidad, de las baterías, y creo que es una tecnología muy interesante. Quizás sí es verdad que se complicaron un poco la existencia con el tema de la MGUH, la que funciona adosada al turbo, porque, claro, la electricidad y los calores no suelen llevarse excesivamente bien. Y estamos hablando de temperaturas de gases de alrededor de unos 900 grados, 950 aproximadamente. Y es verdad que Mercedes tuvo una idea cojonuda, que fue separar compresor y turbina
y colocar el motor en Ujú. medio, Sí, pero hasta, sí, sí, hasta que se sí. averiguó, claro, hasta que se averiguaron todas esas cosas, pues pasó un tiempo en el que Mercedes tenía una ventaja tecnológica brutal. Y, Mm, y el caso es que ahora, por ejemplo, creo que eh, por un lado, sí es verdad que estoy un poco intrigado con el tema de la aerodinámica activa y demás, que ya veremos a ver cómo sale todo eso, pero por el otro lado sí estoy convencido de que creo que se ha ganado bastante en el tema de que ahora se implemente más todavía la parte eléctrica, creo que son 350 kilovatios, si no recuerdo mal, ujú. y que se aumente y sobre todo que se haga a través de una MGUK, ¿no? Que ya la MGUH ya no esté. Entonces creo que se va a ganar un poquillo en sencillez. Es verdad que habrá que implementar otras cosas, ¿no? Porque se necesitarán más potenciales, hay más potencia eléctrica y por lo tanto se necesitarán una batería con un poco más de capacidad, pero creo que en ese sentido se puede hacer. Lo que ya me genera dudas es lo de la aerodinámica activa, pero ya veremos a ver cómo lo solucionan y a ver cómo lo hacen. Mira, sobre eso, Jero, yo me recuerdo que en el Stop and Go lo tuvimos de invitado a don Enrico Scalabroni, ingeniero de Sí, Ferrari, digamos, vamos, un genio, por así decirlo. Y le pregunté casualmente en aquel entonces sobre la posibilidad de tener Fórmula Uno con geometría variable. Y él me sí. dijo tajantemente no. Y ahora posiblemente nos acerquemos a eso. Pero yo creo que sobre la geometría variable va a estar de por medio el tema de la seguridad. Eh, Y sí, Exacto, exacto. Es que además seguramente Enrique, eh, en este caso lo pensamos mucha gente, ¿no? No, hombre, y Enrique, tú verás, a un genio como ujú. Enrique no le va a enseñar precisamente ahora a diseñar un monoplaza, ni mucho menos. Entonces, lo que, claro, lo que pienso y lo que digo es, a ver, si yo, que no soy Enrique Scalabroni, que tampoco tengo esos conocimientos, y a mí me genera muchas dudas la aerodinámica activa, a un señor como Enrique Scalabroni o a un señor con la experiencia de Ross Brown, hombre, pues tiene que generar Sí. más que dudas, seguro. Por supuesto, por supuesto. Y una cosa que me quedó con todas las cosas que enumeramos en la charla, y es que si en Estados Unidos la frase que lo hizo grande como es usted está despedido, si hay algo grande que ha hecho la Fórmula Uno es la FIA diciendo esto está prohibido. Sí, 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 totalmente. Que se lo Digámoslo así. digan, que se lo digan. Sí, Sí, sí. dime, dime. No, no, por ejemplo, No, bueno, te iba a decir que de todos los elementos que hemos hablado e introducciones de muchas cosas, han sido con el beneplácito o mirada para un lado de la FIA en muchos momentos o de la FIA en general, da igual los actores que estarían al frente de ese organismo en este caso. desde ya. Y ahora tenemos, por ejemplo, una cosa, es de notar la fiabilidad de los coches hoy día y pensar que el MGU térmico, el MGUH, ah, ahora que los coches tienen tanta fiabilidad que el principal problema del MGUH, para que la gente lo entienda, toma los gases del escape, hace mover un turbocompresor y gracias a una configuración endiablada ahí sí ya tenemos geometría variable en el turbo Sí. de los coches. Y entonces, bueno, bueno, se lo quita porque perdón, excesivamente complicado y poco fiable. Y luego me entero de que, en los camiones hace tiempo se utilizaba, así lo digo bajo, y sí, en los camiones diésel, sí, sí, sí. Y, es una fuente fabulosa para lo que es la generación de energía. Y ahora que funciona y que es fiable y que ya no es tan complicado y demás, eso sí, complicado, no me gusta usar la palabra sofisticado, complicado como el solo, porque estamos hablando, señores, de una cosa que gira a 100.000 o más revoluciones por minuto.
Si no recuerdo mal, Alejandro, creo que estaba limitada a 120.000, si no recuerdo mal, o 125.000 revoluciones por minuto. Mira, y durante esas 2 horas o más que puede durar un gran premio sin saltar. Sí, porque además es curioso porque, claro, no es que esté siempre girando a 125.000, sino que va frenando, va acelerando, va frenando, va acelerando, todo eso va generando rozamiento, va generando calor, va generando... Y, y, y es lo que tú dices, se ha conseguido, oye, una fiabilidad bastante aceptable. Es verdad que el motor Renault en este caso sí ha sufrido un poquito más, Honda ya encontró las soluciones y demás, pero se ha encontrado una fiabilidad aceptable y de repente me cambia la normativa otra vez. Para 2026 ya, venga, vamos, cambio de normativa, no sé qué, y dice, bueno, y sobre todo ya digo, Exacto. a mí lo que más me preocupa es la aerodinámica activa. A mí sí, eso sí me parece preocupante porque estamos hablando de la seguridad de los pilotos. O sea, no estamos hablando de Jero, ninguna tontería. Jero, no sí. solamente de los pilotos, del público. Bueno, Cuidado. sí, también llevas razón, porque ahora vuela un vehículo y no sabemos tampoco. Hace un vehículo puede llegar a elevarse 4 o 5 metros sin ningún problema y es capaz de liar la parda en. Ya lo hemos visto en Exacto. IndyCar, por ejemplo, Oh, algunas veces. sí. Y otra cosa que, perdón, amigo, ya termino, es que lo que has mencionado de la eficiencia térmica de aquel motor Mercedes ha sido un Sí. logro no solamente técnico, sino científico, de llevar la Mm. eficiencia de un motor explosión al 50% o un poco más. Sí, un poco por Ya, encima, efectivamente. Ujú. exactamente. Eso ya vamos a niveles científicos. Ahora sí, mi buco, me caigo la boca, Isma. Bueno, pues por finalizar el programa, porque ya llevamos un buen rato rajando y podríamos seguir, ya lo sé yo, que vosotros podéis seguir rajando horas Bueno, y horas y horas. nos das cuerda a Alejandro y a mí y te sacamos aquí, tú verás. Os marcáis un listo Racing con Carlos Castillo, o sea, tal cual. Mira, Sí, hablábamos de submarinos y de barcos sí. y sí, podemos hablar hasta debajo del agua. Y sin cavitar, ¿eh? Y sin cavitar. Y os voy a hacer una pregunta a los dos, porque ya os libero para lo que queda del resto de año de venir al programa. ¿Cómo veis este final de Mundial? Cada uno expresar lo que queréis. Si veis a Lando con opciones de batir a Verstappen o si creéis que Verstappen de un modo conservador se va a llevar el Mundial. ¿Cómo veis este final de campeonato? A ver, ¿quiero tú o yo? A ver, pues, Empieza tú si quieres. vale, bien, gracias. No, pero yo quiero escucharte a ti. A ver, claro, tenemos a Red Bull con un colchón de puntos en pilotos, no en constructores, pero herido de muerte gracias a que no tienen a Nui activamente como para desarrollar el coche, todo lo necesario como para poder alcanzar a McLaren. McLaren muy fuerte en ese sentido, pero McLaren no tienen lo que tiene Red Bull o sea, Red Bull lo tiene a Verstappen, pero lo tenemos a un Norris un poco verde y con algo que me recordó mi querido niño Migraña, el Chemi Calavia, que está aprendiendo a ganar. Cuidado, y todavía tiene ese problema. O sea, el problema, si bien Norris y también Piastri, los dos han demostrado, pero ahí falta algo y un equipo que todavía está cometiendo errores. Que Red Bull vemos que por ahí el coche tiene problemas, pero el equipo en sí, la estrategia de carrera durante la carrera sigue siendo un fuerte, más allá de la velocidad de cambio de neumáticos, sino que me refiero al planteo. Así que
Y luego, digamos, las otras dos marcas que son Ferrari y Mercedes, todavía no terminan de llegar a ese nivel competitivo que tienen los dos. Y eso sí, esto ya se pone a un nivel tenístico. Va a ganar el que menos se equivoque. Terminé. Opino muy parecido. Lo único que sí, si consiguen, por ejemplo, que Piastri, porque vamos, yo entendería que apostaran a Lando Norris para intentar luchar por el Mundial de Pilotos también, ¿no? Pero si consiguen colar a Piastri siempre entre medias para que Verstappen no pueda ser segundo y tenga puede que la cosa se ajuste mucho y tengamos una última carrera o unas últimas carreras que sean bastante peliagudas para Verstappen. Yo confío en Verstappen como piloto. Yo sé que Verstappen, además, ya teniendo 3 campeonatos del mundo, sinceramente, es un piloto que realmente tiene la experiencia necesaria para aguantar esa presión, ¿no? Y es lo que has dicho, Lando, por ejemplo, está aprendiendo ahora, o sea, ahora sí está sufriendo esa presión, sí, yo creo, McLaren ahora mismo tiene el mejor coche, me queda claro porque además McLaren tiene un coche bastante más completo. Pero es verdad que Red Bull, aunque es una diva, sí hay momentos en los que puede sacar un poquito de tajada en algún tipo de circuito. Pero ya digo, y por supuesto estoy de acuerdo totalmente en que tanto Ferrari como Mercedes les falta un pasito. Me da la impresión de que son también coches que necesitan un circuito y unos neumáticos muy concretos para poder dar un rendimiento para poder ganar, ¿no? Una carrera. Y por lo demás, yo espero un campeonato muy interesante. Creo que además el año pasado, por ejemplo, que yo no, a ver, a mí no voy a decir que me aburriera que Verstappen ganara todo, que no sé qué, porque yo disfruto de la Fórmula 1 por muchas cosas, ¿no? No solo por las carreras y disfruto de la técnica y demás. Pero sí reconozco que, claro, que yo entiendo que los aficionados, pues, diga, joder, es que siempre gana el mismo, ¿no? Y que ahora esté habiendo alternativas y tal, yo entiendo que es un campeonato bastante más interesante y bastante más bonito. Tipo a lo mejor 2021, ¿no? Entendería. Por ejemplo, cuando Hamilton apretó y Mercedes apretaron muchísimo con los motores en las últimas carreras del campeonato, que Verstappen estuvo a punto de perder el Mundial y de hecho ya sabemos todo lo que pasó luego en las últimas 2 vueltas esas famosas, Por favor. pero, pero ya digo, yo a lo mejor es más un deseo, ¿no? Que un pensamiento. Pero me gustaría que hubiera unas últimas carreras, unas dos, o una última carrera que fuera una lucha a muerte entre Norris y Verstappen y que gane el mejor. Ya está. Jero, Mira, te haré un inciso, sí. es esto. Yo recién decía términos tenísticos en el cual va a ganar el que menos se equivoque. Y también para McLaren en especial, tiene que aplicar, digamos, técnicas ciclísticas respecto de equipo. O sea que McLaren por delante tiene todo un Tour de France en 4 carreras. Efectivamente, así es, Alejandro. Y sobre todo, cabría remarcar que de estas últimas carreras, la que más incógnita tengo yo, y sobre todo por el bagaje de estos últimos años en cuanto a rendimientos de monoplaza y sobre todo de unidades de potencia, y que llevamos exprimiéndolas bastante, aunque la fiabilidad durante estos últimos años ha mejorado mucho, es el Gran Premio de México con esa altura y que donde hay sí, donde hay equipos como Ferrari que estos últimos años han rodado bastante mal en ese circuito y sus unidades de potencia han ido, digamos así, capadas y el propio Charles Leclerc y Carlos Sainz lo han dicho estas temporadas atrás y ver qué tal rinde aerodinámicamente tanto el Red Bull de este año, que los demás años ha funcionado excepcionalmente, con ese diseño tan crítico, entre comillas,
y ver cómo rinde también en McLaren. Yo creo que el COTA, ¿no? El Circuito de las Américas en Austin, en Texas, va a ser una continuación de lo que estamos viendo a lo largo de la temporada, que va a ser, yo creo, si no hay atmosféricamente, digamos, tormenta o lluvia, etcétera, algún elemento que nos, digamos así, que sea un disturbio, lo que es la parrilla, pero yo pienso que vamos a ver una clasificación muy ajustada y una carrera como las del resto del año, pero pondría con una estrella o remarcada, sobre todo México, y ya sabéis que Brasil pues es una lotería. Yo haría dos grandes premios en Brasil consecutivos, en vez solo uno, haría dos. Y encima es un circuito corto. Estoy más que de acuerdo. México nos va a dar, les va a pasar a los equipos la factura de la falta de desarrollo en lo que es motor. Es el gran premio de los turbos, porque estamos en altura, no hay densidad del aire, y bueno, hay poca, y eso, digamos, trabaja mucho en lo que es aerodinámica del coche en sí, es una cosa, pero la densidad del aire va a ser clave a nivel de turbo. Y para eso está el ingeniero aquí al lado. Sí, bueno, además aquí ya sabes, Alex, que puedes poner los alerones, no voy a decir tipo Hungría ni Mónaco, pero puedes poner alerones bastante cargados y sin embargo el coche alcanza los 360 o 355, o sea que no hay, en ese sentido, la densidad del aire influye. Y luego lo que dicen los motores. Es verdad que un motor turbo pierde menos rendimiento porque a fin de cuentas hay una compresión del aire, pero en motores atmosféricos se tenía que notar muchísimo este tipo de grandes premios en altura, se tenía que notar muchísimo pérdidas del 20 o del 25% seguro de rendimiento en motores atmosféricos, en lo que es no turbo. Exacto. Bueno, yo antes decía lo del, ¿no ves? Lo del tenis. Ahora luego me metí con el ciclismo y ahora me voy a meter con el fútbol porque para el gran público hay tan altura y tan baja densidad de aire que, como decía Maradona, la pelota no dobla. No, Bueno, pues, no me hace caso la pelota. bueno, pues es una bonita forma de cerrar el programa de hoy. Ha sido un placer teneros aquí en el programa y bueno, ya para lo que queda de año no, pero para el año que viene estáis más que invitados a venir aquí a Motorsport 360 y siempre es un placer, mejor dicho, escucharos hablar de técnica de Fórmula 1, chicos. A mandar. Muchísimas gracias por las palabras y vamos, para mí siempre es un placer estar también con vosotros y ya sabéis que otra cosa no, pero disfrutar de técnica de Fórmula 1, de hablar de técnica es mi pasión, o sea que no lo voy a ocultar, ¿sabes? Entonces yo encantado de la vida siempre. Perfecto. Enormemente agradecido. Bueno, y después de esta charla tan interesante con Jerónimo Garzón y Alejandro Fernández, voy a comentar brevemente lo que tenemos este fin de semana importante. Tenemos Petit Le Mans, última cita del IMSA, y hay bastantes frentes abiertos. Paso a decir primero que la quali es mañana viernes y la carrera es el sábado a las 6:10 hora española. Recordad que podéis ver la carrera tanto en YouTube, en el canal de IMSA, y también por la página web del IMSA, imsa.tv. Es totalmente gratuita la carrera, así que aconsejo que la veáis. Una carrera además larga, de bastantes horas y que suele, además, es la que cierra el campeonato, vuelvo a decir, y además que suelen pasar bastantes cositas. En cuanto al campeonato, ¿cómo llegamos? Pues en Grand Touring Prototypes, los prototipos, llegamos con el Porsche número 7, el de Nasser y Cameron, teniendo una ventaja de 124 puntos respecto al Porsche número 6 de Mathieu Jaminet y Nick Tandy. Al 7, para ganar el campeonato, le vale con ser cuarto o mejor, para la redundancia,
ganar el campeonato. Recordar que la puntuación del IMSA son puntuaciones bastante altas y la verdad es que no tiene una ventaja bastante suficiente para ganar el campeonato, pero nunca hay que dar por muerto, y más en una carrera de 10 horas como es la del IMSA, y que pueden pasar todo tipo de cosas. Un trazado además precioso que enamora y que recomiendo a todo el mundo que vea la carrera. En cuanto a LMP2, la siguiente categoría de prototipos, el campeonato está bastante encaminado, y la verdad para el Inter Europol número 52 de Tom Dillman y Nick Bourget, 98 puntos de ventaja sobre el número 74 de Riley y Fraga. Con un tercero, tanto a Dillman como a Nick Bourget les vale para ganar el campeonato en el MP2. En categoría GTD Pro, los GT Pros, para todo el mundo. La caótica carrera, la verdad, que vimos hace unos días en Indianápolis, causó estragos en el campeonato, pero no por ello tampoco está cerrado, ¿no? Pero sí es cierto que puso muy de cara el campeonato para el número 77 de Heinrich Motorsport, el Porsche 911 de color verde, el que lleva el Rexy del equipo AO de Heinrich Motorsport. Y la verdad es que aventaja en 99 puntos al Aston Martin número 23, creo que era. Ahora te lo digo exactamente, os lo digo exactamente, número 23 o 27, porque lo confundo muchas veces con el de el WEC, el número 23 exactamente. Y Ross Gunn pues tendría la oportunidad de ganar el campeonato si hubiese pues algún estropicio, ¿no? Pero ya os digo, la temporada que viene haciendo este equipo Heinrich Motorsport, el Rexy concretamente, es bastante buena, la verdad. Y decir que tanto Heinrich como Christensen y Andlauer lo están haciendo muy bien. Con Heinrich a la cabeza, la verdad es que pilotazos los tres, la verdad. Pero pilotazos. El equipo AO Racing tiene una gran suerte de tener a estos pilotos que han rendido a un nivel altísimo durante toda la temporada. En GTD, lo que sería el GTA de antes, victoria casi asegurada para el número 57, el Mercedes AMG GT3 del equipo Wingard, aventaja en 222 puntos los buenos de Ward y Ellis, y les vale con acabar 14º para redondear esta temporada que ha sido impresionante del equipo Wingard. La verdad, empezaron muy fuertes a principios de año, y la verdad es que han definido en GTs bastante bien. Sí diría, pondría un asterisco a estos dos pilotos, porque podrían estar compitiendo cualquiera de los dos en la categoría Pro. Y bueno, ya sabéis estas cosas de los pilotos bronce, plata, oro y platino, ¿no? Este tipo de categorizaciones que hay, que algunos pilotos bronce que ya tienen más kilómetros a sus espaldas que algunos pilotos oro, casi. Bueno, y recomendar encarecidamente esta carrera, porque la verdad no tenemos nada, no tenemos Fórmula 1, no tenemos nada reseñable este fin de semana, más allá que de INSA y el GT World Challenge, que ahora pasé a hablar de él. Pero recomiendo encarecidamente esta carrera. En cuanto a los españoles que tenemos allí, pues tenemos a Riveras, que estará acompañando en el número 23 a Ross Gunn y a Roman De Angelis en el equipo de Hereford Racing, como viene siendo habitual a lo largo de toda la temporada y compaginando con el WEC. Luego también tenemos en la categoría GTD Pro, la misma que he dicho ahora mismo de Aston Martin y Riveras, tenemos a Antonio García, a Alexander Sims y a Daniel Juncadella, un Dream Team literalmente en GTD Pro, con el número 3 del equipo Corvette, Brad Mills Motorsport. Qué decir, equipazo.
y no por ello menos importante ni de menos calidad en el número 4 del mismo equipo de Corvette, que estarán Tom Milner, Nick Ashburn y El Bamber. La verdad es que 6 pilotazos de Corvette para afrontar esta última carrera, y que yo creo que quieren quitarse esa espina clavada de muchas carreras este año en el equipo Corvette, y sobre todo nuestro querido Antonio García, que comentaba hace unos días que el coche tiene buen rendimiento, pero que por una cosa o por otra en carrera están teniendo bastantes fallas en fiabilidad. Y bueno, tener en cuenta que es el primer año de este Corvette Z06 GT3R, y posiblemente el año que viene, conociendo la estructura de Pratt Millers y conociendo a Corvette, y sobre todo conociendo a Antonio y los pilotos que tiene Corvette, como Sims, como el propio Juncadella, Milner, Casbro o Bamber, van a dar un vuelco a ese coche y le van a meter bastantes test y van a solucionar los problemas. Yo, de cara al año que viene, no es que pondría dinero, ¿no? Pero conociendo la manera de trabajar y de ser de Corvette, apostaría que por el año que viene van a estar aún más arriba, seguramente. En cuanto a otros españoles en la carrera de Petit Le Mans, pues tenemos en GTD, los GTs AMS, tenemos a Miguel Molina en el número 21 en el AF Corse, en el Ferrari 296 GT3, acompañando a Simon Mann y François Heroux. También tenemos a Albert Costa, que como viene siendo habitual todo el año, estará en el número 34 de Conquer Racing, otro Ferrari 296 GT3, acompañando a Manny Franco y Cedric Sbirrazzouli. No tenemos más españoles, solo 3, y bueno, esperemos que tengan suerte cada uno de ellos, pero alineaciones totalmente, sobre todo en GT Pros y en GTD Pro, propiamente dicho, alineaciones pata negra para afrontar esta última carrera de la temporada. Hablando del IMSA, se ha confirmado esta semana que el año que viene el equipo de Hereford Racing abandona la categoría GTD Pro con sus Aston Martin y entrará en GTD Grand Touring Prototype con los prototipos del Valkyria. La verdad es que es una auténtica noticia muy buena, y la verdad es que vamos a decir, ¿no? Brillante, y sobre todo para los intereses posiblemente de Alex Riveras, que ojalá esté en ese Aston Martin Valkyria en el número 23. Repito, que me he equivocado a decirlo exactamente. Estará un prototipo del Valkyria en GTP, en los Grand Touring Prototype, y luego tendrá un GT, el número 27, en la categoría propiamente dicha de GTs. También hay más noticias. Habrá otro Corvette, en este caso con el equipo DXDT Racing en la categoría GTD, y bueno, otra unidad que se confirma para el año que viene. También el equipo Triarsi Competiciones, ya sabéis, Ferrari en el IMSA prácticamente junto con AF Corse, estará con la unidad número 21 y la unidad número 23 confirmado para la temporada que viene. La verdad es que se están confirmando bastantes cositas y rápidamente de cara al año que viene. El equipo Era Motorsport también se ha confirmado en el MP2 en 2025. También el AO Racing, el GTD Pro, el Rexy y el Dino, el Dragón, mejor dicho. Tanto el número 77 como el número 99, el Inter Europol también en el MP2. El equipo Paul Miller Racing también estará en GTD Pro con una unidad de BMW M4 GT3.
la verdad es que se van confirmando bastantes cositas. En cuanto al el otro evento que había este fin de semana, es las GT World Challenge formato al sprint, estarán en Montbeló y tendremos carrera tanto el sábado como el domingo. Buena carrera si estás por la zona, y la verdad es que está bastante bien, la verdad. En cuanto a otras cositas que se habían comentado esta semana, es el calendario de las European Le Mans Series para el año que viene. Y una de las buenas noticias que había es que retornaban a Silverstone en 2025. En cuanto al calendario, el prólogo será en Barcelona, o mejor dicho en Montbeló, el 31 de marzo y el 1 de abril. La primera carrera será a las 4 horas de Barcelona, el 6 de abril. La segunda carrera, el de Castellet, o Paul Ricard mejor dicho, el 4 de mayo. Imola, carrera número 3, el 6 de julio. Cuarta carrera de las European Le Mans Series, Spa-Francorchamps, 24 de agosto. Quinta carrera, Silverstone, el 14 de septiembre. Y última carrera, como este año, sexta carrera de las European Le Mans Series y última en el circuito de Portimao, el 18 de octubre. En cuanto a la última carrera de las European Le Mans Series, es la semana que viene en el circuito de Portimao. Hay bastantes cosas en juego, y sobre todo una para un equipo afincado en España, aunque no corre con bandera española, pero para el equipo Virage, que puede ser campeón de Europa, sobre todo en el MP3, que hay una diferencia de, no sé si era 1 punto o 2 puntos. Bueno, pues finalizamos el podcast de hoy, que ha sido bastante largo. Comprender que la charla de aerodinámica y de técnica F1, la verdad ha merecido bastante la pena. Jero y Alejandro Fernández, pues la verdad es que son dos personas súper entrañables y súper plácidas para mantener una charla de todo tipo en cuanto a mecánica y todo esto, y la verdad es que espero que os haya gustado. Y bueno, me despido de vosotros. Ya sabéis que podéis encontrar el podcast en las diferentes plataformas de podcasting, véase Amazon Music, Spotify, iVoox, Pocket Podcast, y más sitios, YouTube Music, etcétera. Hay bastantes plataformas, la verdad ahora no me acuerdo de todas, en Podimo también, etcétera. Y bueno, ahí queda subido el programa. Espero que os guste. También os podéis pasar por el grupo de Telegram t.me Motorsport 360 y escribirnos, y también recordad que estamos en Twitter o X como Motorsport 360. Un abrazo y adiós. Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!